¿Qué va a pasar con las escuelas FASTA? Lucho Segarra, buen mediodía, ¿cómo Buen estás? mediodía, ¿cómo está? Recuerdan que a mediados de año las escuelas FASTA, Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino, eso significa el acrónimo FASTA, fueron noticia a mediados de año. ¿Por qué? Porque un grupo de egresados y egresadas, a través de las redes sociales, denunció distintas situaciones de discriminación y violencias que habían atravesado durante su cursado en esas escuelas. Son cerca de 20 en todo el país, hay unas cuantas en Córdoba, todas reciben dinero del Estado. Aclaremos esto, ¿eh? Todas reciben dinero del Estado. Por ejemplo, en el año 2018 recibió más de 110 millones de pesos, recibieron las escuelas de Córdoba. Estas situaciones, estas denuncias que realizaron, motivaron distintas exposiciones, por ejemplo, en el INADI. El gobierno de la provincia de Córdoba se acercó a las autoridades de esta red de colegios, les pidió las currículas para cotejarlas respecto de lo que es lo normal y lo concreto que todos los colegios ponen en práctica aquí en Córdoba. No obstante, hasta el momento no se conoce que este colegio, que esta red de colegios, haya adecuado su currícula a lo canónico, a lo que debe ser en la provincia. Por ello, Fundeps, que es una ONG, ha acompañado a egresados y egresadas de estos colegios para denunciar, esta vez ante el propio Ministerio de Educación, e instarlo a que tome una acción concreta e inmediata. Mayca Balaguer es abogada, es de Fundeps. Mayca, buen mediodía. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, Mayca, contanos en qué consiste la presentación que han concretado hoy. Bien, bueno, como bien explicabas, lo que hemos hecho es una recopilación y un análisis de diferentes testimonios y de materiales de estudio que se utilizaban en los colegios de la red de FASTA de Córdoba. Sabemos que esto surge a partir de que se hicieron de público conocimiento, digamos, estas cuestiones a nivel nacional, ¿no? Pero hemos recopilado puntualmente de los colegios de FASTA diferentes experiencias que comentan y cuentan egresados, egresadas, incluso otros miembros de la comunidad como profesores o padres y madres, que dan cuenta de estas situaciones de discriminación y de violencia y que resultan violatorias a la ley, digamos. O sea, nosotros, por ahí lo que primero nos llamó la atención fueron los materiales de estudio que se utilizan, que son contrarios a la ley de ESI. Eso es lo que salta a la vista de manera más sencilla. Claramente, digamos, los contenidos de educación sexual integral se tratan en una materia que se llama educación para el amor, pero no solo eso, sino que son contrarios a la ley, ¿no? Se habla desde una postura sumamente estigmatizante de algunas prácticas sexuales, se estigmatiza a determinados colectivos, se habla sobre la homosexualidad, se habla sobre las personas trans como si fueran enfermedades. Bueno, son un montón de las cuestiones que se denuncian que son concretamente violatorias a la ley de ESI, que propone una educación sexual desde una perspectiva integral, laica y científica, ¿no? Pero además también de los testimonios surgen situaciones violentas, comentarios misóginos o que sostienen roles estereotipados de género, también discriminaciones en otros sentidos, ¿no? También hay algunos testimonios que dan cuenta de malos tratos, de castigos que son desproporcionados, son realmente muy numerosas, digamos, las situaciones y no solamente se contraría la ley de ESI, sino otras normativas que tienen que respetarse cuando hablamos de educación. Algunas de las frases que han recibido durante su paso por las aulas de los colegios FASTA: los homosexuales son enfermos, los verdaderos hombres no usan preservativos, los preservativos no sirven contra el SIDA, expresiones de misoginia, acosos. Sí. Todo esto ha sido manifestado por los exalumnos. ¿Qué es lo que le piden ustedes que acompañan a un colectivo de exalumnos? ¿Qué es lo que le piden al Ministerio de Educación de la provincia? Lo que hacemos es un pedido de intervención, ¿no? Entendiendo que el Ministerio de Educación es la autoridad de aplicación de todas las leyes de educación y quienes tienen que velar por el derecho a la educación desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes de Córdoba. Lo que le pedimos es que intervengan los colegios revisando el material de estudio, controlando que este sea acorde a la ley, que capacite y que forme a quienes trabajan en estas instituciones, no solamente profesores y profesoras, sino también autoridades, no docentes,
Y también lo que nos parece interesante y que creemos que estamos en condiciones también de empezar a pensar, le estamos solicitando la conformación de una comisión de monitoreo de la Ley de Educación Sexual Integral. Son 14 años que se cumplen este año desde la sanción de la ley y seguimos encontrando obstáculos muy significativos en las instituciones. Y también a mí lo que me parecía importante es comentar, la situación de FASTA es una situación concreta de esta institución que no es un hecho aislado, no son cosas que pasan con un solo profesor o que pasaron en determinado año, sino que tiene que ver con la cultura de la institución de toda la red, pero que además esto sucede también en otros colegios de la provincia, Claro. en colegios que son confesionales, que se resguardan en esta idea del respeto por el ideario institucional para violar derechos, pero también ocurre en colegios, no solamente que sean privados, sino también en colegios públicos, y esto nosotros lo reportamos el año pasado al Ministerio de Educación, cuando identificamos que había determinadas prácticas contrarias a la ESI, como por ejemplo celebraciones del Día del Niño por Nacer y cosas así, que de alguna manera no respetan el pensamiento individual, ni estimulan el pensamiento crítico en los estudiantes. Y entonces pensamos que con la conformación de una comisión o de una mesa interdisciplinaria y multisectorial, ¿no? que involucre a la sociedad civil, como es Fundeps, a estudiantes, a centros de estudiantes, a otras personas interesadas y referentes en materia de educación, para monitorear el cumplimiento de la ley, que claramente las acciones que se están llevando adelante son insuficientes hasta acá. Maika, te agradecemos este contacto con la Crónica del Mediodía del Canal 10 y seguramente vamos a estar continuando con esta temática tan compleja. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, de la realidad entonces de los colegios FASTA, veremos cuál es la respuesta entonces desde el Ministerio de Educación a esta presentación formal recientemente concreta.